En un pequeño pueblo rural rodeado de verdes colinas y rodeado por el suave sonido del viento al pasar entre los pinos, vivía Joaquim, el sepulturero local. A sus 58 años tenía las manos callosas, unos ojos que portaban la sabiduría de los años y un corazón que desbordaba un amor inusitado por su profesión, historia y hasta belleza. Las tumbas antiguas, con sus lápidas cubiertas de musgo, parecían contar historias que solo él entendía. Cada vida que pasaba por aquí dejaba un poco de sí mismo, le contaba a los pocos que le preguntaban por él. Así parecía mientras trabajaba. El cementerio era el corazón del pequeño pueblo, un lugar donde se reunían generaciones en el silencio de la tierra. Joaquim trataba cada tumba con reverencia, limpiando las lápidas, plantando flores y cuidando que el espacio siguiera siendo digno. Para quienes allí descansaban, creía que la muerte no era el final, sino un punto de transición, y se veía a sí mismo como un guardián de los recuerdos de su dedicación. No todos entendían su amor por el trabajo. Algunos residentes lo encontraban excéntrico, otros simplemente no podían entender cómo alguien podía afrontar la vida cotidiana en el cementerio con tanta ligereza. Pero a Joaquim no le importaban las opiniones de los demás. Veía el cementerio como una extensión de la vida, donde el silencio permitía reflexiones profundas y la naturaleza mostraba su belleza con flores que florecían incluso en las sombras. Más denso, vivía solo en una modesta casa justo a la entrada del cementerio. Un perro de ojos color caramelo, llamado De Luto, era su único compañero constante. Tanto el animal como el dueño parecían estar en armonía con el entorno, caminando tranquilamente. Entre las tumbas, mientras Joaquim trabajaba de noche, sentado en el porche de su casa con un tejoa, miraba el cielo estrellado y se sentía en paz. Joaquim tenía un secreto que guardaba en lo más profundo de su alma, algo que ninguno de los vecinos de aquel tranquilo pueblo jamás sospecharía. Amaba profundamente a una mujer llamada Clara. Clara era dueña de una suave belleza de cabello castaño que brillaba al sol, y una sonrisa que hacía olvidar por un momento a Joaquim las lápidas que poblaban su rutina. Sin embargo, estaba casada con Osvaldo, un hombre conocido por su carácter explosivo y sus celos enfermizos. Joaquim, esos momentos eran como respirar después de toda una vida en un cuarto cerrado. Clara también lo amaba, pero el miedo a Osvaldo le impidió siquiera pensar en abandonar a su marido una tarde mientras estaban juntos en la cabaña, riendo y planeando un destino futuro imposible. Él le jugó una mala pasada. Joaquim, cruel, estaba distraído sosteniendo las manos de Clara cuando la puerta se rompió con un golpe. Era Osvaldo en sus ojos. Brillaban con una furia que parecía incendiar el ambiente sin pensarlo dos veces. Joaquim reaccionó al instinto. Para sobrevivir, corrió por la ventana lateral, desapareciendo en el denso bosque. Osvaldo no pudo identificarlo, pero Clara, que se quedó atrás, no tuvo tanta suerte. Lo que pasó después fue el comienzo del mayor tormento de la vida de Joaquim, con un cuchillo en sus manos. Osvaldo, ciego de odio, le propinó golpes fatales. A Clara, quitándose la vida en un ataque de brutalidad, ella, que momentos antes estaba llena de risa y amor, fue silenciada para siempre. Su cuerpo fue encontrado en la cabaña días después, y su marido, aunque sospechoso, afirmó que actuó en defensa propia al ser sorprendido con un desconocido. Nadie cuestionó la versión de Osvaldo de que era influyente y temido en la ciudad, lo que Joaquim nunca imaginó. Sin embargo, fue que Clara sería enterrada en el mismo cementerio donde dedicó sus días. Las flores más hermosas en la lápida, y cuidó la tumba como si fuera el tesoro más grande de su vida.
El cementerio, que solía ser un lugar de paz y reflexión para él, se convirtió en un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Cada vez que pasaba por la tumba de Clara, sentía una opresión en su corazón, un peso que lo hacía cuestionarse si podría seguir viviendo, pero al mismo tiempo encontraba consuelo en cuidar su último lugar de descanso, asegurando que incluso en la muerte, Clara seguiría recibiendo su amor. El viento que pasaba por el cementerio parecía susurrarle nombre ella y Joaquim. En su corazón, prometieron que nunca dejaría que la memoria de Clara se apagara. El sepulturero, que amaba su trabajo por su conexión con la historia de cada vida, ahora trabajaba con el único propósito de mantener viva la historia de amor que llevaba en su pecho. Nunca salió de la tumba, sin flores frescas, incluso en el invierno más duro. Elisa había sido el gran amor de su vida, una pasión que nunca tuvo la oportunidad de hacerse realidad en una noche de luna llena. El reloj marcaba la medianoche cuando José decidió hacer su último ronda. La niebla era tan densa que su linterna solo iluminaba unos metros adelante. Caminó entre las tumbas con pasos lentos, escuchando solo el sonido de su propio corazón y el susurro del viento. Fue entonces que escuchó primero un gemido bajo, luego pasos ligeros, como si alguien se deslizara por el suelo de piedra. Dejó de sentir el aire congelarse a su alrededor. Su linterna vaciló y fue en ese momento que vio una figura traslúcida, una mujer de largo cabello blanco flotando entre las tumbas. Sus ojos estaban vacíos, pero parecieron penetrar directo en el alma de José. Soltó un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Un dolor agudo le atravesó el corazón. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, cayó al suelo frío del cementerio. Su último pensamiento fue el rostro de Elisa como la recordaba en la vida. A la mañana siguiente, Joaquim se despertó con su cuerpo helado, tirado en el suelo frío del cementerio. Cuando abrió los ojos, tardó unos segundos en entender dónde estaba el cielo. Comenzaba a aclarar. Con el amanecer y la niebla baja flotaba entre las tumbas, dándole al lugar una atmósfera etérea. Sintió el peso de la tierra húmeda en su ropa y se dio cuenta que yacía junto a la tumba de Elisa. Por un momento se quedó inmóvil, tratando de recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era estar en su pequeña casa preparándose para dormir después de otro día de trabajo, pero cómo había salido, y peor porque estaba en el cementerio, específicamente al lado de esa tumba, era un misterio. Joaquim se sentó frotando lentamente su rostro con sus manos, como tratando de ahuyentar un sueño, confusa o una pesadilla insistente, pero su mente estaba en blanco, mirando a su alrededor. Todo parecía como siempre: las tumbas alineadas, las flores que había colocado el día anterior aún frescas en la tumba de Elisa, nada fuera de lo común, excepto él mismo sentado allí, sin memoria de cómo ni por qué. Con un profundo suspiro, se levantó, se limpió la tierra del pantalón y comenzó a enderezar el espacio alrededor de la tumba. Como lo hacía todos los días, sintió una leve molestia en el pecho, pero decidió que él cuidara ese lugar. Era un alivio y una rutina que llenaba el vacío, que dejó Elisa sin más preguntas ni explicaciones. Joaquim volvió a trabajar como si nada hubiera pasado, pero una extraña sensación lo acompañaba. Era como si algo esa noche hubiera tratado de comunicarse con él, pero las palabras se le habían escapado de la memoria. Joaquim alrededor de la tumba de Elisa, pero algo dentro de él parecía diferente. El tiempo pasaba, las horas arrastradas, y no sentía el más mínimo signo de cansancio. Sus manos, generalmente doloridas después de todo un día de trabajo, no le dolían. Su respiración era tranquila y el frío de la mañana parecía incapaz de penetrar su piel. Más intrigante aún, el hambre que solía molestarlo después de que las horas de Poe estuvieran completamente ausente. Limpió el mármol de la tumba,
Arregló las flores y quitó las hojas caídas, moviéndose con una determinación casi automática. Pero por más que completaba sus tareas, sentía una extraña necesidad de permanecer allí. Cada vez que pensaba en alejarse, un peso invisible parecía detenerlo. Era como si algo lo llamara a quedarse. Una fuerza suave pero irresistible que retenía su atención. En la tumba, Joaquim comenzó a cuestionar lo que estaba pasando. Nunca había sentido nada parecido. Trató de convencerse de que solo era una impresión pasajera, producto de una mala noche de sueño o del intenso frío de esa mañana. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la extrañeza de la situación se volvió imposible de ignorar. Miró al cielo. El sol ya estaba alto, pero el brillo parecía pálido en la distancia, como si hubiera un velo entre él y el mundo que lo rodeaba. Trató de recordar algún detalle de la noche anterior, pero su mente era un borroso. El único pensamiento claro era el de Elisa, su rostro sonriente y sereno. Al recordarla en la vida, una idea inquietante comenzó a aparecer en su mente, pero rápidamente la alejó como si tuviera miedo de enfrentarla. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, sino una sensación extraña, como si lo estuvieran observando. Miró a su alrededor, pero no había nadie solo. El silencio del cementerio y el sonido lejano de hojas en el viento. Aún así, la sensación de presencia era inconfundible, casi tangible. Aún así, Joaquim permaneció allí sin poder alejarse de lo que estaba pasando. Sabía que estaba profundamente conectado con esa tumba, y aunque una parte de él quería entender otra parte, sentía que tal vez era mejor no saber. Joaquim solo se dio cuenta de que la noche había llegado cuando los últimos rayos del sol desaparecieron en el horizonte y las pocas personas que visitaban el cementerio comenzaron a irse. Vio a una señora mayor dejar flores en una tumba lejana y a un joven encendiendo velas junto a una lápida vieja. Observó las dea. Lo lejos, con creciente inquietud, sintió que algo andaba mal, pero aún no sabía exactamente qué era. Cuando intentó seguir al pequeño grupo que salía por las puertas del cementerio, se dio cuenta que no podía mover sus pies hacia ellos. Era como si una fuerza invisible lo sujetara al suelo, obligándolo a permanecer allí. Había intentado nuevamente con más fuerza, pero sus pasos no lo llevaban más lejos. Sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo e incredulidad creciendo dentro de él. Llamó a una de las personas que pasaban, pero su voz era débil, casi como un susurro que el viento se fue. Nadie lo escuchó. Joaquim sacudió la cabeza, frotándose los ojos como si tratara de despertar de un sueño extraño. Pero eso no era un sueño. Él estaba allí, completamente consciente, atrapado entre las tumbas que tanto le importaban mientras caía la noche. El cementerio fue tomado por un silencio absoluto. La única luz provenía de la luna llena, que arrojaba sombras largas y distorsionadas sobre el lugar. Joaquim trató de calmarse, pero el miedo lo consumió. Comenzó a caminar. Las tumbas, como si buscó una respuesta, pero algo dentro de él lo obligaba a regresar siempre al mismo lugar. La tumba de Elisa. Se sentó junto a la lápida, sus ojos fijos en el nombre grabado en el mármol. La sensación de prisión era asfixiante. No era solo física, era como si algo estuviera reteniendo su alma allí, imposibilitándole salir. Murmuró para sí mismo, su voz temblaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? La respuesta no llegó, solo el viento. Con frío y cargado de un pesado silencio, se quedó allí asustado y indefenso entre las tumbas que antes le traían paz, pero que ahora le parecían más extrañas e intimidantes que nunca. La noche se hizo larga
y Joaquim supo que algo profundo e inexplicable lo esperaba en el corazón de aquel cementerio. La noche pasó y Joaquim permaneció allí inmóvil, en lo que ahora parecía ser su nuevo mundo. Lentamente llegó el amanecer, trayendo consigo los primeros rayos del sol, que atravesó la espesa niebla del cementerio, mientras miraba a su alrededor, perdido en sus pensamientos, y sin entender lo que estaba pasando, vio a una mujer caminando entre las tumbas. Joaquim no la conocía, pero algo en su presencia lo intrigó. La chica lo llamó con un tono que mezclaba desesperación y esperanza. La mujer se detuvo y miró en su dirección sorprendida. Por la llamada se acercó lentamente, su mirada llena de curiosidad. «¿Qué quieres?», le preguntó, con voz suave pero firme. Joaquim, confundido y sintiendo el peso de su situación, respondió: «Sinceramente, estoy atrapado aquí. No puedo salir de este lugar, necesito tu ayuda, por favor». La mujer lo miró por un momento como tratando de entender. Dice el guía, luego sacudió la cabeza con arrepentimiento. «Lamentablemente no puedo ayudarte, pero puedo decir una oración por ti». Se rió, pero era una risa nerviosa, casi desesperada. «Una oración que no servirá de nada», dijo frustrado. «Necesito algo concreto, no palabras en el viento». De todos modos, la mujer ignoró su incredulidad y comenzó a orar. Juntó sus manos y con voz firme comenzó a murmurar palabras que parecían hacer eco a través del silencio del cementerio. «Mi Dios, ayude a esta alma perdida a encontrar descanso, sin importar lo que hiciera en la vida, ni hacia razones que lo mantienen aquí. Necesita dejar este mundo y seguir su destino». Mientras ella hablaba, Joaquim comenzó a sentir algo diferente. Un sentimiento extraño e inquietante se apoderó de él, como si esas palabras estuvieran removiendo algo muy dentro de su esencia. Asustado, interrumpió a la mujer. «¿Por qué rezas así? ¿Qué sabes de mí?», preguntó con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. La mujer abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Joaquim, con una mezcla de compasión y certeza. «Porque lo sé. Tú, Joaquim, no te diste cuenta, pero ya no eres parte de este mundo. Veo muertos, tengo este don, pero otras personas normales no pueden verte. La mañana, después de tu última noche, los vecinos del pueblo encontraron extraña tu ausencia. No apareciste a comprar pan como lo hacías todos los días». Preocupados, vinieron aquí. Joaquim sintió que el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Mientras la mujer continuaba, lo encontraron tirado junto a la tumba de Elisa, con el rostro sereno y las manos apoyadas en el pecho. Estabas tan en paz que parecía simplemente haberse quedado dormido. Lo enterraron junto a ella, en el lugar que siempre cuidaste con tanto amor. Sacudió la cabeza, negándose a creer. No, eso no podía ser cierto. Pero en 1900, el fondo, las palabras de la mujer tenían sentido. Las piezas comenzaron a caer en su lugar. La ausencia de hambre, la sensación de estar atrapado en el cementerio. Miró a su alrededor y el mundo parecía más lejano, como si ya no te perteneciera. El amor que sientes por ella trasciende el tiempo, Joaquim, pero ahora es tiempo de descansar. No tengas miedo, te reencontrarás en un lugar mejor». Joaquim quedó asombrado por las palabras de la mujer. Intentó hablar, pero su voz le salió temblorosa, un reflejo de la confusión y el miedo que ahora se apoderaba de su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz llena de incredulidad. «¿De verdad estás diciendo que soy yo?». La mujer lo miró con una mezcla de lástima y comprensión. «Sí lo es, pero no de la forma en que crees. Que estás atrapado entre este mundo y el otro, porque algo todavía, Joaquim, lo retiene aquí, y por lo que veo». Sus palabras lo golpean como un trueno. Miró la tumba de Elisa. El nombre grabado en la lápida parecía brillar
Bajo la luz del amanecer, la mujer señaló una tumba donde estaba escrito su nombre y contenía una foto de ella, Joaquim. Ella ya no está solo, están sus restos, y tampoco necesitas quedarte aquí. Su cuerpo está enterrado allí, pero su alma puede ir a su encuentro si se acaba. Pero eso no significa que el amor que sientes por ella se olvidará. El amor verdadero nunca se pierde. Ahora necesitas encontrar la paz. Comenzó a orar de nuevo, su voz llenando el espacio, el vacío del cementerio. Con palabras llenas de intención y poder, Joaquim sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como si una luz suave naciera en su pecho, alejándolo de ese lugar. Mientras la mujer continuaba, Joa sintió que su forma comenzaba a desvanecerse. No era doloroso, al contrario, era como si finalmente soltara una carga que había estado cargando durante años. Miró por última vez la tumba de Elisa y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. La mujer dejó de orar y abrió los ojos. Joe, este cementerio y el suave susurro del viento permaneció. Ella sonrió levemente, hizo la señal de la cruz y se fue dejando atrás ese lugar donde un amor eterno finalmente había encontrado descanso. Cuando todo volvió a la calma, suspiró, juntó sus manos en oración por un breve momento y luego se dio la vuelta. Caminando con pasos firmes hacia el portón sin mirar atrás, la mujer pasó por la entrada del cementerio y siguió su camino por el camino que conducía de regreso al pueblo. Desapareciendo en la niebla de la mañana, solo el sonido de ella, los pasos alejándose, quedaron como recordatorio de su breve pero significativa visita, y el cementerio, ahora más tranquilo que nunca, se convirtió en el testimonio de un alma que finalmente había encontrado su descanso. Comparte esta historia con alguien a quien también le gusten los misterios de miedo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Si todavía estás aquí.